Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro encuentro más de En torno a una mesa Miradas Diversas. Hoy con un proyecto del que teníamos muchas ganas de hablar con la gente que está construyéndolo y lo está llevando, compañeros del museo como Ana Gómez, Mariola Campelo y Salvador Martín, que nos van a hablar de toda una serie de proyectos, pero en concreto de uno que es el proyecto de DocuWebs. Me gustaría que se presentaran ellos, que nos contaran un poco el trabajo que hacen. Es un trabajo también en red con otros colaboradores de construcción de contenidos y que permite también deslocalizar el trabajo de los contenidos del museo. Buenas tardes, un placer estar con vosotros. Si queréis contarnos un poco quiénes sois, cómo es el proyecto, en qué cosas consiste, cuál es vuestro trabajo. Bueno, pues buenas tardes, Alberto. Pues mi nombre es Ana y junto a Mariola y Salva soy una de las personas que trabajan dentro de este proyecto que se llama Conecta Thyssen, que es un proyecto en colaboración con Fundación BBVA. Y es un proyecto donde sobre todo se generan, ¿no?, diferentes proyectos y acciones que se vertebran todos ellos desde lo que es la propia colección del museo. Tiene esencialmente, podríamos decir, como un cuerpo digital, ¿no? Es decir, nosotros sobre todo generamos contenidos en formato digital, aunque en la medida de lo posible y sobre todo a partir del momento, ¿no?, en el que todas las medidas actuales pues, vayan volviendo, ¿no?, a la presencialidad cada vez más, pues también la idea es incorporar, ¿no?, esa presencialidad como parte, ¿no?, de los contenidos, generando pues, un museo híbrido, ¿no?, digital y también presencial. Entre los proyectos que desarrollamos, ¿no?, y sobre todo uno de los que más vamos a hablar hoy, supongo también están los documentales, los docuweb. Si queréis hablo yo un poquito de los docuweb y podéis hablar vosotros también del resto, ¿no?, de los proyectos. Normalmente el docuweb, los docuweb que hacemos solemos plantear un docuweb al año, podríamos decir como el proyecto de todos los que realizamos a nivel de contenido que quizá más trabajo a nivel de tiempo, ¿no?, nos lleva, ¿no?, y de dedicación, sobre todo porque es una narrativa mucho más compleja y que, pues como hablaremos en un ratito, nos permite generar unas colaboraciones muy especiales. Y la verdad que desde que lo estamos desarrollando, empezamos con el primero hace un año aproximadamente, nos ha generado también bastantes aprendizajes, porque es una cuestión bastante nueva, ¿no?, el desarrollar también los documentales en un museo. Sí, Alberto. Ana, me gustaría, porque has empezado ya, Sí, a desarrollar, sí, sí. me Tienes toda la gustaría razón. poder conocer un poco también a Mariola y a Salva, Perfecto. y luego me gustaría haceros una pregunta porque has empezado con un término que a mí me sorprende un poco, que es el de DocuWeb, que imagino que tiene que ver con un documental, pero que no debe ser exactamente un documental. Sí, sí, pues luego Entonces, lo desarrollamos. Básicamente es como el proyecto más grande que llevamos a cabo cada año, los documentales o los docuweb, que luego los explicaremos. Y asociado a ese documental y al proyecto Conecta Thyssen, pues hay otro tipo, ¿no?, de proyectos y paso palabra. Bueno, pues yo soy Mariola Campelo y me incorporo hace unos meses al proyecto Conecta Thyssen, que está conformado sobre todo por la generación de contenidos en plataforma virtual. Y Ana ya ha comentado que quizá el gordo del proyecto son los documentales webs, por pues todo el tipo de contenidos que se generan, más todo el trabajo, el proceso de trabajo y de colaboración con otras personas que lleva, ¿no? Pero también dentro de Conecta Thyssen contamos con otros dos programas muy, muy importantes, que son el Second Canvas, que es una aplicación en la que se generan contenidos transversales a partir de lecturas contemporáneas de la colección y que sirve para poder conocer piezas de forma virtual
de la colección y que se amplían en pues, un grado máximo, ¿no? Y que se pueden consultar pues, a través de una app sin tener que asistir presencialmente al museo. Y el Second Canvas además deriva en esa digitalización de las obras, deriva también en lo que se llama el Gigatixen, que son bueno, pues piezas que se pueden ver o conocer pues, en alta resolución. Y luego también tenemos dentro de Conectatizen las publicaciones digitales, que yo creo que doy paso a Salva, porque es el que más está puesto en las publicaciones digitales, para que lo explique un poco por encima. Pues nada, Alberto, muchas gracias por invitarnos. Mi nombre es Salvador Martín, trabajo en el museo desde hace 11 años desarrollando proyectos relacionados con la tecnología. Proyectos relacionados con la tecnología, pero también otro tipo de proyectos. Y desde hace 10, bueno, formo parte del proyecto de Conectatizen, que como ha explicado Ana y Mariola, es un proyecto digital, pero con un alma como muy humana, ¿no? Muy de contar historias desde la contemporaneidad, partiendo de las colecciones históricas del museo. Y que un proyecto digital como este lleve 10 años nos ha permitido aprender muchísimo en este proceso y ir evolucionando con el paso del tiempo. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto Conectatizen hemos sido pioneros o la institución española que más aplicaciones ha desarrollado a lo largo del tiempo, y las aplicaciones, como sabéis todos, han ido mutando. Y ahora mismo estamos centrados, como decía Mariola, en la aplicación Second Canvas Tizen. Y eso es uno de los aprendizajes, ¿no? Cómo hemos ido modulando el tema de las aplicaciones, que en un determinado momento hubo un gran boom, y ahora ir modulando hacia otro tipo de experiencias digitales, como la que nos adelantaba Ana, que eran los DocuWeb Tizen. Pues un poco de eso vamos a ir a intentar hablar hoy a lo largo de esta charla que queremos mantener contigo. Y otra de las cosas como importante que del proyecto Conectatizen, que siempre intentamos resaltar, es la idea del museo expandido. Nosotros desarrollamos proyectos digitales para llevar al museo más allá del espacio físico de nuestra propia institución, que como todo el mundo sabe está en Madrid, pero también esos proyectos digitales lo que queremos es que la gente pueda visitar el museo a partir de ello, teniendo una experiencia también diferente, y eso es lo que vertebra también, o una de nuestras líneas básicas de actuación cuando desarrollamos todas nuestras iniciativas. Llevar el museo más allá de nuestras fronteras, y que esos elementos de mediación o esos proyectos de mediación digital pueden servir también para el que visita nuestra propia institución. Entonces, si no entiendo mal, corregirme si me equivoco, vosotros estáis trabajando en un museo del presente, digamos, pero sois un puente entre el museo del presente y el museo del futuro, ¿no? Estáis abriendo, y más, por ejemplo, en este tiempo de pandemia que hemos tenido, estáis generando esos materiales que permiten desde cualquier lugar, a través de tu móvil, a través de tu ordenador, consultar y acceder a los contenidos del museo y poder generar otras actividades con esos contenidos. Y me ha gustado mucho cuando habéis planteado la idea de la hibridación entre lo presencial y lo virtual, ¿no? O sea, es un proyecto en el que estáis, que trabaja en la conectividad y que trabaja también en la idea de que el museo pueda, como decías tú, expandirse, abrirse a toda la población a través de los medios informáticos, medios de comunicación, los dispositivos que todos tenemos. ¿Lo he entendido bien? Sí, Y eso. dentro de ese proyecto hay tres espacios que son esas publicaciones digitales, que luego nos hablaréis de ellas si Bueno, queréis. si quieres, como nos vamos a centrar más en el tema de los DocuWeb, pues como decía Ana, tenemos un proyecto que es el más grande de todo, que son los DocuWebs. Después tenemos un proyecto que para nosotros es muy importante, que es Second Canvas Tizen y su expansión, que es Gigatizen, que es una aplicación que este año, por ejemplo, se han descargado más de 50.000 personas. Y otra de las partes de nuestro proyecto son las publicaciones digitales Tizen, que suelen ser una expansión, un acompañamiento a las exposiciones temporales del museo. Lo que buscan esas publicaciones es que la gente se las pueda descargar con un paso previo a la visita o a la post-visita que tienen a las exposiciones temporales, y que le ayuda a completar todo lo que ha vivido durante la visita a la propia exposición temporal. Y tiene un formato como de revista digital, ¿no? Tienes un formato de revista digital totalmente accesible desde cualquier tipo de dispositivo, y también puede ser descargable para que los usuarios puedan tener ese contenido y puedan acceder a ello en cualquier momento.
Y nos habéis hablado de Second Canvas. Second Canvas funciona como una app descargable, entiendo, que tú puedes Sí, consultar desde cualquier dispositivo. sí, desde tablets y móviles. Lo que sí que me gustaría también resaltar es que todos son gratuitos. Tanto las Vale. publicaciones digitales como el Second Canvas, como los documentales web, son herramientas gratuitas que se producen con la colaboración de Fundación BBVA. Donde me pierdo un poco todavía es en el término documental web. ¿Me podéis explicar qué es un documental web y qué lo diferencia de un documental? Porque tal como me habláis, entiendo que hacéis documentales, pero cuando insistís tanto en documental web debe ser algo diferente, entiendo. Bueno, pues si queréis lo cuento un poquito yo y lo que veáis que me dejo por ahí, pues añadís vosotros. Pues en principio, lo que todos entendemos como documental es una narración más lineal. Es decir, realmente es un relato que se cuenta que tiene un principio y un fin, ¿no? Audiovisual. Eh, bueno, pues cualquier documental clásico, ¿no? Podemos pensar en los documentales de naturaleza, históricos, ¿no? Que se inician y realmente el espectador pues puede parar la narración, pero que es una narración continua, quiero decir, que no tienes, ¿no? Como la opción de modificar esa narración. A diferencia del documental lineal, lo que propone el documental web es trabajar una narración no tan lineal, sino más fragmentaria, es decir, que está generada por diferentes cápsulas audiovisuales en las que el espectador puede ir, ¿no? Como clicando unas u otras, es decir, puede ir como construyendo ese relato, podríamos decir, ¿no? Puede ir como tomando decisiones sobre cómo construir el relato. Y básicamente nosotros lo que estamos explorando es eso en el documental web, es decir, estamos explorando esa otra manera de contar, ¿no? Que permite también, pues quizá que no tengas que ver como el documental de forma completa, ¿no? Como esa hora y media que puede durar un documental lineal, sino que al ser fragmentado te permite también irlo como consultando en diferentes momentos y que cada una de las piezas en sí misma tenga su propia integridad y que construya el relato, ¿no? Eso es algo que a nosotros nos interesa, no solamente como una forma de abordar desde el presente y desde la reflexión nuestras colecciones históricas, sino que también nos permite explorar narrativamente, ¿no? Y sí que es algo que estamos intentando en los diferentes documentales, que cada vez haya mayor interacción, ¿no? Del espectador, de la persona que accede a esos contenidos a nivel del propio documental, ¿no? Que realmente, bueno, pues también en la forma en la que tú puedes elegir, pues haya, es decir, que sientas que de alguna manera cada viaje que tú haces por los contenidos puede ser diferente, ¿no? Ana, ¿el soporte en el que está el documental es un vídeo o es una web? Pues el soporte es una web, ¿vale? Y en esa web lo que nos permite es realmente plantear diferentes formatos dentro de la web. Es decir, en un DocuWeb, pues tú te puedes encontrar un formato audiovisual, igual que un formato audio, un texto, ¿no? Es decir, que ahí se pueden como hibridar diferentes formatos y eso realmente también da, bueno, pues como otro juego distinto y también, bueno, pues es una manera diferente de acceder, ¿no? A los contenidos. Entonces, según entiendo, un DocuWeb es casi un trabajo de archivo que está en un soporte digital en el que el consultante tiene la libertad de investigar por cualquier espacio por el que decida hacerlo, ¿no? O Eso sea, es, donde vas a sí, encontrarte vídeos, donde vas a encontrarte textos, donde vas a eso encontrarte, como es, decías tú, es como entrar casi en una biblioteca de múltiples formatos y poder eso es. tener la libertad de consultar como quieras. Eso es. Y la cosa es que todos esos archivos tienen en común un tema concreto, ¿no? Y esa suele ser lo que es el tema del DocuWeb. Tienen un tema que los relaciona a todos y
bueno, y entonces, bueno, pues tú vas accediendo y lo deseable es que a nivel web realmente tú también tengas un apoyo narrativo de todo eso, es decir, que no simplemente sean vídeos, ¿no? o audios o diferentes formatos que tú te encuentras dentro de una web, sino que también la propia web sirva, ¿no? para sostener ese relato, para contar esa historia que en realidad construimos cada una de las personas que vamos, ¿no? accediendo al documental, pero que de alguna manera es a través de la web cómo se da también el marco, ¿no? a todo ese archivo, que no es un archivo sin más, sino que es un archivo que realmente hilvana, ¿no? un tema concreto o una reflexión concreta. Ana, ¿qué temáticas habéis abordado en los docuwebs? Cuéntanos. Alberto, antes de continuar, creo que también que uno de los aspectos importantes del DocuWeb que Ana señalaba es que el DocuWeb no termina con la presentación o la investigación por parte del museo, en ese archivo de archivo o en esa historia que se quiere contar por parte del museo, sino que siempre se busca, como decía Ana, en la participación. Y en nuestro DocuWeb siempre va a haber, en los docuwebs que hemos planteado, en los 3 docuwebs que van a salir, uno ya ha salido y 2 que están pendientes de ver la luz, siempre el usuario se va a encontrar con una pestaña, un canal que es la participación, donde siempre lo que queremos es que ellos sigan sumando al relato que desde el museo y desde las diferentes colaboraciones que se establecen desde el museo se proponen. Y esa es una forma también, no solo de dar a conocer el proyecto, sino integrar la opinión, los puntos de vista de los usuarios finales al propio proyecto, de tal forma que siga consumando y construyéndose el proyecto de DocuWeb. Me parece, a ver, una cosa, si entiendo bien, el DocuWeb entonces no solo es fragmentario en cuanto al relato, fragmentario en el sentido de que es un archivo en diferentes formatos que tú puedes generar, sino que también incluye diferentes planos de lectura en cuanto a los contenidos, ¿no? Desde lo que puede aportar el espectador, desde el nivel de lectura del experto, la investigación, el relato en primera voz. Hay diferentes niveles de participación. Entonces, nuestra idea siempre es que el relato o esa narrativa que nosotros proponemos a partir de un tema central pueda ser continuado por otra experiencia y otras voces, con la idea de que se sigan sumando experiencias, archivos, ideas que arrojen luz sobre una determinada temática. Y ese es como uno de los elementos también centrales. Discutir sobre una problemática de que desde el museo se considera central o un tema importante de la contemporaneidad visto de las colecciones históricas del museo, pero que ese relato se pueda seguir expandiendo gracias a la participación de otras voces. Mariola, no sé si nos quieres contar un poco las temáticas a las que habéis dedicado esos docuwebs, cuántos hay, si son uno, más de uno. Sí, la última propuesta que se ha realizado son 3 documentales webs, cada uno basado en una temática. El proceso de creación de contenidos parte de temas contemporáneos que nos interesan en el ahora y que nos permiten leer de una manera transversal las colecciones históricas. Entonces, por ejemplo, el primer documental se ha planteado sobre la migración, y entonces se ha estudiado la colección desde las experiencias vitales de artistas migrantes y a partir de ahí pues, poder conectarlo con nuestra contemporaneidad. Y luego ya el segundo y tercer tema, temas que se han abordado, que se están abordando y que se publicarán en breve, son sobre naturaleza, la relación de ciencia y naturaleza, y el último va a ser sobre ciudades, sobre cómo vivimos en las ciudades en la actualidad y sobre todo desde un punto de vista positivo, ya que evidentemente la mayoría de la población en la actualidad tiene que vivir en la ciudad, ¿no? Cómo hacer que esa habitabilidad en la ciudad sea más humana, ¿no? Y un vivir bien dentro de la ciudad. Algo
y es por lo que hacemos también este año esta serie de encuentros de En torno a una mesa miradas diversas, es cómo muchos proyectos que se hacen en el museo implican una red de participación, implican una red de colaboración, una red de trabajo. Y una de las cosas que nos llamaba mucho la atención del proyecto de DocuWeb es cómo a través de la creación de esos DocuWebs habéis generado una red de colaboración para construir esos contenidos, y luego también nos hablaba Salva de esa red de participación que es una puerta abierta, y esa deslocalización que invita a otros también a poder acceder a los contenidos del museo. Y cómo estos formatos virtuales, estos formatos híbridos de los que habláis entre lo presencial y lo digital, también permiten crear una nueva concepción de museo, un nuevo espacio de museo, donde todos esos planos de colaboración en la construcción de contenidos y en el alcance y la posibilidad de utilización de los mismos son bastante interesantes. Me gustaría que, si podéis, nos hablaréis de esas redes de colaboración, con quién han sido, cómo se construyen los contenidos, con quién habéis trabajado, que a un nivel técnico y a un nivel también de elaboración de los propios contenidos, ¿no? No sé si alguno queréis hablar un poco de esto. Bueno, si queréis, vamos hablando de los diferentes como formas de colaboración, tanto interna como externa, porque nosotros sí que formamos parte del proyecto Conectatizen y estamos volcados ahí, creamos las narrativas, ayudamos, pero es importante señalar también que esto no sería posible sin el resto de compañeros del museo. Entonces hay un primer núcleo de colaboración que es interna dentro del museo, además de la nuestra propia que tenemos aquí, Mariola, Ana, Rufino, el propio Alberto, que también has colaborado en uno de nuestros documentales. Pero sería injusto decir que todo ese núcleo central del museo termina aquí, porque nosotros necesitamos para desarrollar nuestras propuestas la colaboración interna del resto de áreas del museo, desde las áreas de conservación, pintura antigua, pintura moderna, el área de registro, que nos facilita muchísimo el trabajo a la hora de hacer las grabaciones en sala, que las obras de las que son objeto de nuestras grabaciones puedan estar en sala, las áreas de archivo fotográfico, restauración, servicios generales, mantenimiento, seguridad. Es un proyecto bastante global por parte del museo y que nosotros no seríamos capaces sin la colaboración, el entendimiento, el buen entendimiento de todas las áreas que conforman nuestra institución. Nosotros somos el grupo, el núcleo duro del proyecto, pero a partir de ahí el núcleo del museo también nos ayuda para poner en marcha todas las iniciativas que nosotros queramos elaborar o llevamos adelante, porque es un proyecto bastante complejo que moviliza a una gran cantidad de personas y de agentes. Y a nivel técnico, o sea, entiendo que hay una pedagogía interna también, una pedagogía, una conexión, por lo que hablabas, pues de estos departamentos, coordinación de exposiciones, pintura moderna, pintura antigua, todo ese staff del museo, pero entiendo que también tiene que haber un soporte técnico, un trabajo con el que se da formato a todo y se da un diseño a todo. Sí, no sé si Ana o Mariola quieren contar esta parte o la cuento yo, como veáis. Bueno, todo esto ha sido también un proceso de entendernos con las empresas, por llamarlas de alguna manera, técnicas, ¿no? Como hemos ido también aprendiendo a utilizar los mismos lenguajes y con Jensen, que por ejemplo son las dos personas que llevan el diseño de web, ¿no? E incluso la imagen de los propios vídeos, y con Walden, que son los que se dedican a la producción de los vídeos. Entonces, desde que se inició el proyecto con migrantes hasta el proceso en el que ahora nos encontramos inmersos de edición de vídeos del documental dedicado a las ciudades, pues hemos ido aprendiendo todos juntos a cómo entendernos, cómo entender, por ejemplo, cuál era nuestra lectura más histórica, ¿no? Desde dentro del departamento de esas colecciones, desde un punto de vista pues, tanto estético como conceptual, a entender también cómo trabajan unas personas que se dedican al diseño de web y de publicidad, ¿no? A entender también el propio lenguaje y los recursos, ¿no? Y los métodos que se utiliza
a la hora de hacer las grabaciones de los vídeos que van a estar insertos en la web y que forman parte de esa narrativa, ¿no?, en red que es el documental web. Sí, yo en ese sentido también me parece importante, ¿no?, resaltar que dentro de estos aprendizajes también con los equipos audiovisuales eh, también es importante todo lo que aprendemos, ¿no?, de ese día a día en el trabajo y también de esas formas de contar, ¿no?, porque nosotros al final, como personas que trabajan en un museo, ¿no?, y que se conectan con las obras y que al final siempre hemos trabajado más en una narrativa escrita, en una narrativa, ¿no?, que bebe, ¿no?, de cómo se ha construido la historia y el pasado, pues muchas veces también es importante, ¿no? Nos abre como mucha luz trabajar con personas que, por ejemplo, se dedican, ¿no?, a contar historias, saber la manera, ¿no?, de contar ciertas historias y que no parezca que se cuentan igual y realmente yo creo que eso es algo muy rico, pues que a lo mejor en el primer documental estás un poco porque es muy nuevo, ¿no? También la forma de trabajo es algo que no te planteas mucho, pero a medida que estás trabajando, ¿no?, como en este tipo de formato, también lo que te interesa es, y nos interesa, ¿no?, como equipo, es buscar esas nuevas formas, ¿no?, de contar, el contar de otras maneras, y realmente aprender, ¿no?, también de esos equipos que aunque no estén dentro del museo, sí que nos son de gran ayuda, ¿no?, pues para abordar precisamente ese tipo, ¿no?, de narrativas de una forma diferente y que además creo que es algo que se ve muy bien dentro de lo que es la evolución de los tres proyectos, ¿no?, de los tres documentales. Es decir, son documentales todos ellos, pero cada uno tiene como una forma, ¿no?, diferente de contarse. El primero, Migrantes, es un documental mucho más de archivo, donde hemos trabajado con muchas imágenes históricas para poder justificar, ¿no?, a nivel de imagen, ¿no?, y lo que es, ¿no?, la vida de esos artistas que ya murieron y que vivieron en un periodo concreto, que es el periodo de entreguerras. Entonces ahí ha sido fundamental, por ejemplo, el trabajar con fotografía documental y también con archivos cinematográficos que pertenecieron a ese momento y que para nosotros, por ejemplo, era una cosa muy difícil de encontrar y para el equipo audiovisual ha sido como mucho más sencillo y que creo que además dan bastante juego audiovisual y funcionan bastante bien. En el segundo y el tercer documental, pues el estilo narrativo es distinto y audiovisual, ¿no? El segundo documental, que es un documental en torno a la naturaleza, ¿no?, en la necesidad de plantearnos cuál es la relación del ser humano con la naturaleza, ¿no? Se sitúa ahí en el núcleo de las relaciones ecológicas y las relaciones humanas. Realmente ahí el estilo del documental, el estilo narrativo, bebe mucho más del documental, de naturaleza, ¿no? La naturaleza está muy presente, el ser humano también, pero están presente también la voz de los pájaros y todo lo que nos hemos encontrado, ¿no?, en los rodajes. Es decir, hemos intentado dejar que eso que ocurre sea visible a través de la propia narración, ¿no? Y en el de Ciudades, que realmente es un documental cuya edición estamos construyendo ahora, estamos como en la postproducción, está mucho más centrado en el entorno urbano, ¿no?, en lo que realmente mm, nos mueve, ¿no?, dentro de la ciudad, genera relaciones, nos invita, ¿no?, a enamorarnos de nuestras ciudades. Entonces la ciudad va a estar muy presente, pues habrá piezas más lentas, otras más ágiles, ¿no?, pero la narrativa en este sentido va a ser una narrativa y un audiovisual distinto a los otros dos, ¿no? O sea que... Entiendo y me interesa mucho lo que estáis contando, sobre todo una parte en la que creo que me habéis hablado, o entiendo que habéis hablado de generación de equipos multidisciplinares y de relación de trabajo, pues habéis hablado de Ginseng, de Walden, el diseño gráfico, la empresa que genera los documentales, pero creo que también hay un tercer nivel de colaboración que son los expertos externos con los que colaboráis
que pueden ser del museo, por lo que le he entendido a Salva, y de la estructura interna del museo, pero también pueden ser de otros ámbitos, de la investigación, de la universidad, de la academia, de los medios audiovisuales. Me gustaría que hablarais, que nos contarais quiénes son, cómo los contactáis, cómo se traban y también cuál es la vivencia de ese trabajo de colaboración que intuyo y por lo que os he oído algunas veces en esas excursiones, esos viajes a la naturaleza, a veces se producen también situaciones mágicas y contactos y sincronías mágicas entre vuestra manera de entender el trabajo y el contacto de lo que da el experto con el que estáis colaborando también, ¿no? Alberto, antes de contamos como ese tercer nivel de colaboración, pero únicamente como dejar asentado que en el desarrollo técnico, más técnico del documental, existen como esas tres patas que ya han nombrado Mariola, Ana y Ana. Por un lado, el equipo de diseño, que es fundamental porque nos tiene que ayudar a saber contar la historia y darle como un cierto hilo conductor a todo, desde el elemento gráfico, pero también a los más sutiles a la hora de abordar la narración. El equipo de desarrollo web, que es fundamental porque, como decía Ana, no es un archivo como tal, sino que el proyecto DocuWeb nos tiene que ayudar a contar una historia, aunque después el relato sea fragmentado y puedas acceder a él de una forma totalmente aleatoria, pero tiene que haber un equipo potente de web detrás y por otro lado el equipo audiovisual que junto con el resto de agentes tienen que apoyar todo el relato. Y a eso se suman también otros numerosos colaboradores, desde traductores, correctores de texto, subtitulados, guionistas, sonidistas, que conforman y nos ayudan a dar toda esa experiencia web o toda esa experiencia que nosotros queremos trasladar y que finalmente la gente puede acceder mediante un proyecto web. Y en ese tercer escalón, bueno, tenemos un núcleo central que somos nosotros desde el museo, un segundo escalón que es el técnico, más técnico, y este tercer escalón que es otros participantes que nos ayudan a sentar la historia y en el que nosotros colaboramos muy estrechamente con ellos, porque al final nosotros también somos como más especialistas en la historia del arte y en los artistas de nuestra colección y tenemos un conocimiento propio. Colaboramos con agentes muy diversos que nos ayudan a crear ese relato específico de las temáticas que queremos abordar. Si quieres, Alberto, te podemos contar un poco los próximos proyectos que vamos a desarrollar, con quién hemos colaborado en esos proyectos, ¿vale? Ana, por ejemplo, si quieres, puedes contar un poco más naturaleza, los perfiles de especialistas, de colaboradores con los que hemos trabajado, y Mariola, y podemos contar, si queréis, un poco más de ciudades y entre todos vamos conformando y apuntando. Pero como el de naturaleza va a ser como el siguiente que vamos a sacar y en el que estamos trabajando y está casi a punto, si queréis nos centramos un poco más ahí y contamos cómo colaboramos con en esa tercera pata con esos agentes que nos ayudan a abrir el museo y a expandir la narrativa propia del museo más allá de la propia historia del arte. Ana, ¿te animas a contar un poco naturaleza y esos perfiles de los que hemos colaborado? Sí, yo creo que estas colaboraciones, ¿no?, que hablábamos, ¿no?, estas colaboraciones pues, con personas, ¿no?, que vienen de diferentes ámbitos son, yo creo que de las cosas más bonitas de nuestro trabajo y más sorprendentes. Vamos, yo al menos lo vivo así, ¿no? Al principio realmente cuando lo trabajamos en el primer documental, pues bueno, pues hay como un cierto respeto, ¿no? Porque tienes que encontrar, pues igual que pasa con los equipos técnicos, como pues un cierto lenguaje común, un tema, ¿no?, para explorar, pero donde te sientas a gusto una persona y la otra, ¿no? Y realmente, pues a medida que lo hemos ido trabajando, yo creo que nosotros cada vez nos sentimos, ¿no?, como también más cómodos con ellos y sobre todo yo creo que lo más bonito e interesante son las lecturas que dan de las colecciones, ¿no? Porque al final nosotros no dejamos de estar acostumbrados, ¿no?, a las lecturas históricas y precisamente lo que proponen los documentales, sin olvidar las lecturas históricas y desde la historia del arte, es también aportar como otras perspectivas y otras miradas que para nosotros sería pues imposible, ¿no?, abordar porque no tenemos esos conocimientos. Entonces, pues por ejemplo,
en el documental de Volver a la Naturaleza es como precisamente, ¿no? Os contaba antes que la reflexión se establece en el tema, ¿no? de cómo el ser humano forma parte de la naturaleza, ¿no? Pero, y esto es algo visible, ¿no? En la historia del arte. En nuestras colecciones hay muchísimas representaciones de paisajes, muchos artistas que han mirado a la naturaleza y la han representado, ¿no? Pero no es tanto un documental sobre paisaje, porque para eso podríamos haber contado con teóricos del arte simplemente, sino que va más allá del paisaje, ¿no? Porque obviamente los paisajes son una construcción y la mayor parte además de los paisajes de nuestra colección están pintados en interiores, en talleres, parten de vistas de los artistas, pero al final muchas veces son una forma también de hablar del ser humano, ¿no? Y precisamente lo que propone este documental es hablar del ser humano, pero también hablar de la naturaleza, es decir, realmente darnos cuenta que formamos parte de algo que es mucho más grande, de lo que nosotros somos una parte muy, muy pequeñita, que eso es algo que lo cuentan estupendamente los científicos con datos, ¿no? Nos dicen datos concretos de que nosotros somos menos del 1%, ¿no? De toda la materia viva, ¿no? El ser humano. Y realmente, bueno, pues precisamente para generar como esta narrativa que también es a la vez tan sorprendente, ¿no? Porque realmente es acercarnos a la naturaleza representada en el museo, pero como os digo, no solamente desde la idea del paisaje o de la idealización de la naturaleza o de las emociones humanas vistas a través de la naturaleza, que es un tema que está muy estudiado, sino más realmente cómo hay una serie de artistas en nuestro museo que tuvieron una forma de vida y de creación donde, donde entendieron esas relaciones, ¿no? con esos otros seres que forman parte de la naturaleza y que en realidad son tan importantes, ¿no? Para que se pueda dar la vida en la Tierra. Básicamente el documental recoge el testigo pues, de artistas como los norteamericanos, ¿no? Por ejemplo, artistas como Durán, que es un artista que no es un artista muy conocido, pero que es un artista que decide irse a vivir a la naturaleza en un momento dado en el siglo XIX y en relación pues a todo lo que es la corriente del preservacionismo de ese momento, de la creación de parques naturales, también pues todo lo que va a ser el trascendentalismo o las corrientes, ¿no? También filosóficas de vuelta a la naturaleza, pues realmente tanto Durán, Georgia O'Keeffe, más adelante, Courbet, Van der Waals, hay toda una serie de artistas que tienen como ese deseo de volver a la naturaleza y entonces desde el presente, y ahí voy a nuestros colaboradores, que no sé si era lo que ibas a preguntar, Alberto, es que sobre todo sí que me parecía importante entender, ¿vale? Cuál es es decir, que nosotros, la idea es acercarnos a la naturaleza de ese documental, pero de una forma un poco distinta, ¿no? A cómo nos hemos acercado habitualmente desde la historia del arte. Y para ello, pues realmente el testigo de esos artistas del pasado lo recogen en el presente, fundamentalmente científicos, artistas, ecólogos, ¿vale? Trabajamos sobre todo con una red de personas que trabajan desde el mundo científico, es decir, y que estudian. A través de del documental concreto lo que hacen es abordar ciertas cuestiones que tienen que ver con la relación entre el ser humano y la naturaleza, la ecología, el cambio climático, es decir, determinadas circunstancias que son importantísimas para recuperar esa relación de cuidado con el medio ambiente a partir de nuestras obras y de nuestros artistas. Pero por lo que he entendido, por lo que os he visto en el trabajo también, Mm, no solo a través de las obras, sino que cuando grabáis, no grabáis solo en el museo, también habéis grabado en claro. los espacios naturales. Claro, es que en eso o sea, yo creo que es importante entender, ¿no? Lo que puede ser más, es decir, el medio en el que puede ser más interesante que ocurran, ¿no? Las cosas del documental. Y en este caso, el museo está muy presente, es decir, de hecho hay una mesa de diálogo dentro del documental que está rodada en el museo, ¿vale? En la sala de pintura norteamericana del museo ahí,
muy cerquita de los paisajes de estos artistas que se fueron a vivir en el siglo XIX a la naturaleza. Es un espacio de reflexión, ¿vale? Que se da ahí dentro del museo, pero realmente gran parte del resto de las piezas las hemos rodado en plena naturaleza. Siempre teniendo en cuenta la obra, las obras del museo y los artistas, que están también presentes en las piezas audiovisuales, pero sí que nos parecía importante que esa presencia, ¿no? de lo natural, pues la voz de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Hay un trabajo muy bonito con un científico, pero también él se define como técnico de sonido, por ejemplo, que es Carlos de Ita, ¿no? Carlos de Ita, de Carlos de Ita vamos a encontrar dos piezas en el documental. Hay una primera pieza que nos habla de su proceso de trabajo. Él lleva años, décadas recogiendo, ¿no? Esas voces que no estamos acostumbrados a escuchar de la naturaleza. Y en esa pieza, bueno, pues nos habla de ese proceso, ¿no? Y luego hay una segunda parte que él lo que ha hecho es un trabajo directamente con la colección del museo y en concreto con una obra que es El arroyo de Breme de Courbet, y que es una obra que eligió él. Courbet es uno de esos artistas más sensibles a la naturaleza, que además que tenía una relación más sensible con la naturaleza que hemos encontrado dentro de nuestras colecciones, porque él pasaba días enteros, ¿no? En el campo, se iba como un excursionista y tomaba muchísimos apuntes, ¿no? Del natural. Entonces él lo que plantea en esta atmósfera sonora es recrear todas esas voces de la naturaleza que obviamente no están en la pintura, pero que él está convencido que los artistas de alguna manera creaban, ¿no? Con todas esas voces, y entonces, bueno, pues vamos a encontrar a las abejas, a los pájaros, ¿no? El sonido del agua, ¿no? Vamos a encontrar como todo ese complemento, ¿no? de esa naturaleza que forma parte de nosotros, pero que habitualmente no escuchamos. Pues, por ejemplo, un ejemplo es Carlos de Ita, pero luego pues tenemos dos ecólogos que aportan una mirada muy interesante, ¿no? También a nuestras colecciones, como son Rocío Alonso del Amo y Fernando Valladares, ¿no? Que pues ellos precisamente lo que hacen también a través de dos de nuestros artistas es hablarnos de, pues por un lado, Rocío, de la importancia de las inteligencias vegetales, ¿no? Realmente de todas esas cuestiones que tienen que ver con la resiliencia de la naturaleza y que están en el mundo vegetal, ¿no? Y por otro lado, con Fernando Valladares, pues nos acercamos realmente a la relación, ¿no? Que tiene el ser humano y la naturaleza, cómo ha evolucionado en el tiempo, y precisamente, bueno, pues nos habla de la necesidad, ¿no? De crear precisamente pues una nueva narrativa, un nuevo encuentro, ¿no? Con la naturaleza, no entendiéndola como algo, el ser humano como un ser superior a ella, sino como parte, ¿no? de un todo. Y pues ya te comentamos, o sea, tenemos tanto el lado así como más científico, ¿no? Que estaría pues representado por Fernando, por Rocío. Luego está también Joaquín Araujo, ¿vale? Que es Joaquín Araujo es poeta, ecologista, es muchas cosas, ¿no? A la vez. Y sí. Entiendo que las figuras que habéis buscado para contactar en este son figuras de referencia. Ujú. Son personas con una cierta relevancia en sus campos y con un peso específico también, ¿no? Sí, sí, eso es, eso es. Hemos buscado sobre todo personas que dentro de la ecología, la naturaleza y el medio ambiente vinieran como desde diferentes lugares, que tuvieran cierta sensibilidad también para ayudarnos, ¿no? a generar como esas otras lecturas, teniendo como presente el museo, ¿no? en su propio relato audiovisual, ¿no? Eso también era algo importante. Entonces, bueno, pues en este sentido, sí, o sea, con Joaquín Araujo, pues la verdad que fue estupendo. De hecho, nos fuimos a grabar allí a Sudesa, ¿no? Joaquín Araujo planta un árbol cada día del año, ¿no? Que él vive y ha reforestado, ¿no? Toda Sudesa. Y entonces, bueno, pues con él también nos acercamos a la importancia de entender cómo, ¿no? El ser humano se ha separado de la naturaleza, y cómo hay muchos artistas que quizás son menos conocidos muchas veces en la historia del arte, pero que realmente también han buscado, ¿no? como
vivir de una forma mucho más consciente, ¿no? Y más cercana a la naturaleza, lo que él llama el emboscarse, ¿no? Pues, es Bueno, algo que... imagino que en ese punto también vinculáis con toda la literatura, con toda la investigación del siglo XIX, hablabas de paisaje americano, imagino que ahí hay referentes como Walden, como Hojas de Totalmente, sí, Hierba. sí, 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 eso está muy presente en todo el documental, de hecho está muy presente como desde todas las voces, como desde las diferentes voces, porque al final no dejan de ser, como dice el propio Joaquín Araujo, es decir, que Walden se fue, ¿no?, a vivir al campo, pero que después de él lo ha hecho mucha gente, o sea Y antes, que, y antes, ¿no?, que a lo mejor es menos conocido, pero entonces sí, sí, o sea, es algo que está muy presente. Luego también tenemos a personas como Juan Varela, por ejemplo, que él es biólogo, ilustrador. Juan Varela prácticamente ha ilustrado todas las guías científicas de aves que tenemos y trabajar con él también ha sido interesante porque nos ha ayudado realmente a entender, ¿no?, cómo también ha sido muy importante el trabajo de artistas de los que no conocemos a lo mejor mucho de su vida, si se fueron a vivir al campo, ¿no?, pero que sí tenían un especial cuidado en la pintura de la naturaleza y en la representación de especies, ¿no?, y cómo realmente pues, ha sido importante también la aportación de esos artistas del Renacimiento y del Barroco para que luego la ciencia conozca especies que pueden estar extintas, ¿no?, hoy en día, ¿no? Entonces, bueno, pues... a mí hay una pregunta que me gustaría haceros a los tres a nivel Mm, personal ya, porque trabajáis habitualmente en el museo, tenéis un contacto con las obras, pero habéis hecho un poco en este trabajo de Indiana Jones, mm. yendo a la naturaleza con los equipos de rodaje, pasando el día en el campo, hablando de todas estas cosas, y no sé si a nivel personal eso os ha influido en vuestra manera de mirar los cuadros de naturaleza, de paisaje del museo, si lo sigues viendo igual o si eso aporta algo, esa experiencia expandida de la que habláis, de la que vosotros estáis formando parte en la construcción del documental, enriquece vuestra vivencia de la obra que conocéis de vuestra vida cotidiana en el museo. No sé, Mariola. Sí, eh, bueno, influye desde el primer momento, desde que piensas en la temática y comienzas a investigar sobre la colección y sobre los artistas. Y, por ejemplo, un gran descubrimiento para nosotros ha sido Saibery, que fue un pintor de, ahora no me acuerdo, el emperador austríaco, Leopoldo II, ¿era? Rodolfo II. Rodolfo II. Eh, y cómo, por ejemplo, a través de Rocío nos explicaba como ella, viéndolo desde fuera, ¿no? La precisión que tenía él, Saibery, en representar animales dentro de la naturaleza y que eso requería de estar mucho tiempo allí colocado, ¿no?, y de tener una conciencia mucho más amplia, ¿no?, de la naturaleza más allá de la imagen del paisaje que pintaba para el emperador. O un gran descubrimiento con el que estamos muy fascinados, sobre todo Ana, es con Asher Bidurán, ¿no? Cómo pues realmente lo que hacía era retratar los elementos de la naturaleza, no el paisaje, no construir un paisaje, sino darle protagonismo pues, al árbol que aparece en primer término, ¿no?, y todo lo que le rodea, ¿no?, todas las plantas que están, ¿no?, dentro de ese circuito, de ese contexto en el que representa el árbol, y cómo se requería no solamente de pasar allí un tiempo en la naturaleza, sino vivirla y experimentarla. Entonces, desde el primer momento en el que comienzas a investigar la colección desde esa nueva perspectiva hasta la propia experiencia, ¿no?, de tener que desplazarte, pues, por ejemplo, a Villuercas, que está en Extremadura, donde está emboscado Araujo, que te desplazas además con el equipo técnico, ¿no? Entonces te conoces mucho mejor a nivel profesional, pero también a nivel humano, ¿no? Estuvimos, por ejemplo, con Araujo en su propia casa y cómo es con él en su casa. Entonces, la experiencia es muy gratificante desde el punto de vista profesional, pero también desde el humano, ¿no?, desde lo cercano. Nosotros conocimos los animales, ¿no?, con los que él convive allí y que le facilitan la vida allí, ¿no?, porque es de lo que come, además de su huerto, ¿no? Y cómo él, pues dentro de todo ese espacio de repoblación, te va contando los 40 años que lleva. Bueno, pues es que es inevitable poder, o sea, que
que establezcas unas relaciones que van mucho más allá de lo profesional y luego, evidentemente, desde solamente con escucharlas desde su propia experiencia profesional y vital, evidentemente hace que cambies tú también tu mirada y tu experiencia, pues en este caso, en relación a la naturaleza. Yo me llegué casi a emboscar con con un árbol al que quería mucho. Una lorera era. Una lorera y que además es como el árbol más prehistórico que existe en España, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es que sí, amplía muchísimo tanto pues nuestro conocimiento de la colección como las experiencias profesionales y vitales, sí, muchísimo. Totalmente, yo creo que es como un descubrimiento y una nueva forma de mirar. Nosotros ya estábamos predispuestos cuando empezamos la investigación de los artistas y las obras del museo a buscar, a encontrar esos artistas que buscaron reconectar con la naturaleza de una forma distinta. Entonces ya desde el principio existía una predisposición por nuestra parte. Pero después abordar esas obras con especialistas en cada una de las temáticas, desde la contaminación atmosférica o al sonido, hace que después en esos paseos por la naturaleza tengas como un acercamiento más sensitivo, ¿no? De el olor, el tacto, el movimiento de las propias hojas, el sonido, ¿no? Como hay sonidos que seguramente escucharon nuestros pintores, pero que ya hoy en día no vuelvan o no volvamos a volver a oír ese paisaje como fue en ese momento, o ese espacio natural como era en ese momento, que nos hacen que cuando veamos las obras, pues tengamos en cuenta otros múltiples factores que antes tal vez quizás no tenía, ¿no? Ser más conscientes de cómo reconectar y nuestra vivencia de hoy en día, ¿no? De esa forma de habitar o de relacionarnos con el resto de especies y ser más conscientes de que necesitamos un cambio de vida y de acercamiento para habitar el planeta de una manera totalmente diferente y verlo con ello, como decía, a veces hay científicos que nos daban datos, pero que son datos que nos hacen hacer clic. Y hay científicos artistas que con sus paseos por la naturaleza te hacen ser consciente de otra manera del mundo, del lugar en el que habitamos. Y eso es como una ganancia tanto para nosotros en lo personal, pero también para aquellos que van a acceder al documental, porque la idea es esa, ¿no? ¿Cómo podemos volver a la naturaleza desde otras perspectivas para reconectar con el planeta en el que habitamos? O ese es el objetivo, ¿no? Que cuando el usuario entre finalmente al documental podamos intentar trasladar esas otras formas de habitar el planeta que son de ahora o que están en el debate de ahora, pero que también estaban en el debate de hace un siglo o 2 siglos con los pintores norteamericanos, incluso anteriormente, y que es como también bueno, un problema que ha perdurado en el tiempo y que hoy tomamos el testigo nosotros para ver que es posible también otra forma o seguir apuntando o dando nuestro granito de arena de esa otra forma de habitar el planeta a partir de los artistas de la colección del museo. Y luego también para los colaboradores o colaboradores expertos, expertas, porque además te lo dicen y te lo agradecen, para ellos también hay una devolución, el poder, pues desde su experiencia profesional y vital, el poder analizar una colección como la nuestra, les cambia también su punto de vista, ¿no? De conocer también la experiencia de artistas plásticos, ¿no? Y que eran experiencias parecidas a las que ellos viven, ¿no? A la hora de pues, analizar la naturaleza, pues para ellos también es una devolución, ¿no? de todo bueno, el conocimiento y la experiencia que se puede tener desde un museo. En Valladares lo resalta cada poco y cuando lo escucharéis os daréis cuenta, tanto en la mesa como en su propio vídeo, como para él la contemplación desde un punto de vista estético también es una manera de detenerse, ¿no? A pensar en la naturaleza y su relación con la naturaleza. Bueno, algo muy bonito que se desprende de lo que contáis es casi como a través del DocuWeb se puede hacer una inversión del proceso de creación, ¿no? Desde el objeto real a la creación pictórica y cómo a través de este trabajo resensibilizas otra vez la creación pictórica, volviéndolo hacia el mundo del presente, hacia la naturaleza de la hora, hacia al momento real. Es como si la obra fuera casi un centro de embudo con dos partes y a través de este proceso pudieras volver casi al origen. Me habéis hablado mucho y se nota que estáis inmersos en todo el acabado de
este docu-web, del de naturaleza, pero también os hablabais de uno sobre ciudades, con un título que a mí me fascina, o con una temática que me fascina, que es Carta de Amor a las ciudades, una cartas de amor a las ciudades. No sé si lo habéis cambiado. No sé, Mariola, si nos quieres hablar un poco de ese proceso de trabajo. Sí, de momento el título se mantiene y nosotros creemos que se mantendrá porque le da sentido a todo el documental. Es un proyecto, un documental web que parte desde la perspectiva de la narrativa literaria, de la novela. Entonces, ahí una de las piezas principales va a ser la que se ha creado con Marta Sanz, que es una escritora española, bueno, que ha trabajado sobre el tema de la ciudad y que además lo hace desde una perspectiva feminista, y ella ha creado una pieza muy vinculada a la colección para hablar de la ciudad, escrita desde un carácter epistolar, pero también muy directo y muy documental, que es la escritura que tiene Marta. Aquí Ana me puede ir corrigiendo porque ella es la que sabe mucho más sobre literatura y poesía, ¿no? Luego va a haber otra serie de colaboradores y colaboradoras que tienen que ver con la arquitectura y con la literatura también, como Jorge Carrión, como Carmen Sánchez Miranda, que es la presidenta de ONU Habitat en España, como Izaskun Chinchilla, que ella es arquitecta. Y luego, bueno, Izaskun va a cerrar, en principio, esta es la estructura inicial, con Sergio del Molino, que es el escritor que ha escrito sobre la España vaciada. Han hecho una especie de pieza a dúo en la que ellos van a intercambiar, ¿no? Su idea más utópica o hacia el futuro, que debería de ser la ciudad más habitable, ¿no? Y bueno, en este sentido, pues estamos todavía ya hemos realizado la grabación de vídeos y tenemos que sumergirnos ahora dentro de poquito, en una semana o así, dentro de la postproducción, es decir, la edición de vídeos y la creación de la página web. No sé si se me escaparán muchas cosas, ¿no? Salva, Bueno, Ana, lo ¿queréis que, añadir lo algo que sí más? nos habéis dibujado es un panorama apasionante en el que consultar el docu-web o el trabajo va a ser muy interesante, pero evidentemente todo el proceso de construcción que hay por debajo de relaciones, todo el sistema radicular que permite que se sustente el docu-web, implica toda una serie de relaciones, de colaboraciones, de contactos, de trabajo de coordinación a muchos niveles dentro, fuera del museo, con la academia, con los expertos, con la literatura, con la ciencia, a través de toda esa red de diálogo, colaboración con los técnicos también, ¿no? Con la gente que graba los vídeos o con la gente que diseña la propia web. Es un trabajo casi ingente, como el de construcción de una película de cine o como la construcción de cualquier evento multimedia. Y lo que me parece fascinante también que hablaba Salvador es esa invitación a otros niveles de participación, a otra construcción del conocimiento por parte del espectador. Me parece que es un espacio que genera unas posibilidades de utilización fuera del museo increíble, y no sé si tenéis algún sistema o alguna invitación para que os devuelvan la experiencia del uso de estos docu-webs, ¿no? Porque imagino que desde una escuela, una universidad, un usuario en su casa, gente en otros países, gente que está en un hospital o simplemente consultando su ordenador, te amplía las posibilidades de experiencia en el museo. No solo ver la obra, sino también tener toda una resonancia alrededor de posibilidades y de experiencias. Pues, ¿lo cuentas tú, Salva, esta parte o lo cuento yo? Yo es que he Pues, hablado mogollón ya, por eso. Pero si queréis, es básicamente cómo, ¿no? O sea, cómo se puede, ¿no? Como verter todo, pues, todas esas reflexiones, ¿no? Opiniones que se pueda tener. Básicamente ahora mismo en los documentales lo que suele haber es una participación a través de redes sociales, ¿vale? O sea, pues en el primero era a través de Twitter, en este segundo de naturaleza va a ser desde Instagram,
la forma, ¿no?, en la que se puede, pues, compartir a través de una foto, de un pequeño texto, ¿no? También pues alguna experiencia, ¿no? También de cómo te relacionas, ¿no?, con la naturaleza o de lo que te ha parecido el documental, ¿no? Este tipo de cosas, pero la verdad que sería pues muy interesante, ¿no? También el poder, ¿no?, generar pues otro tipo, el que se pudieran llevar a cabo, ¿no?, como otro tipo de acciones vinculadas, ¿no?, a ese a eso, ¿no?, que ha podido generar un relato como el que proponemos y bueno, y también como construir desde ahí algo expandido, ¿no?, que eso la verdad que sería algo como interesante también de cara Sí, al futuro. la verdad es que nosotros, ah, en esta primera fase de los documentales, que esperamos seguir desarrollando otras propuestas y ver también otra forma de interacción con participantes o con usuarios que visiten tanto el documental en online o como otras propuestas que tenemos para hacer acciones híbridas a partir del documental en el propio museo. Por un lado, lo que pedimos es como la participación para expandir el conocimiento que se genera en una primera fase en el propio documental. En el primero de ellos, artistas migrantes, a partir de pedimos a los usuarios que compartan experiencias de migración, que podrían ser tanto de artistas que conozcan o de ellos mismos, para poder crear un archivo virtual y digital que se pueda expandir y que parta de los relatos de los pintores, de los artistas presentes en la colección del museo. En de la naturaleza lo que vamos a buscar es que compartan esos espacios naturales que a los usuarios le hacen reconectar con la naturaleza. Y en el de ciudad estamos todavía investigando cuál va a ser esa forma de participación. Eso es una vía de participación. A nosotros nos encantaría conocer un poco más allá de qué ha generado el documental para, a lo mejor, un instituto, determinados usuarios, más allá de la participación y ver cómo eso lo podemos integrar. Eso es una parte de la investigación que estamos desarrollando, de poder recoger ese tipo de experiencias que, más allá de expandir el documental, nos puedan servir también para nuestro propio proceso de investigación. Y ese es como un reto que tenemos de cara al futuro. Ver cómo esos documentales que generamos nosotros, ya que no tenemos como ese feedback presencial que muchas veces cuando se hacen visitas en el museo puedes encontrar rápidamente en los participantes, en el mundo digital es diferente, pero estamos investigando cómo incorporar esas otras lecturas o esa forma que ha podido servir el documental de otra manera. Y eso también forma parte de ese proceso de aprendizaje que nos llevamos, no solo ampliar o buscar la participación, sino ver en qué ha podido ayudar esos documentales o esas propuestas que nosotros hacemos de otra manera. Pero eso forma parte de desarrollo futuro que tenemos en cuenta y que apuntamos y que creemos que son necesarios para continuar avanzando y que todos los documentales, los proyectos que hacemos dentro de Conectatixen tengan como un objetivo real y que tenga tenga un impacto real en los usuarios a los que van destinados, ¿no? Bueno, agradeceros el panorama que habéis descubierto, el trabajo ingente que se ve que llevan estos documentales y que se percibe hablando con vosotros, un trabajo también en red de otra manera y con un objetivo que no es el contacto directo, sino es casi como un mensaje lanzado en una botella que no sabes muy bien a quién ni cómo ni dónde le va a llegar, pero sabes que es una manera de establecer comunicación con otros públicos más allá, ¿no? Daros las gracias, no sé si os voy a dar un espacio también, un tiempo, para que comentéis lo que queráis. Creo que sería importante que le explicáramos a la gente dónde puede acceder a estos contenidos, que lo dejemos claro, si a través de la web del museo, a través de la web de educación, que nos contéis cómo es el acceso, dónde pueden consultar estas cosas de las que hemos estado hablando, algunas que ya están y otras que estarán disponibles en breve. Entonces, bueno, os doy el espacio para que vayamos cerrando, os lo agradezco. Bueno, gracias a ti, Alberto, por invitarnos y también por dejarnos este espacio para compartir los proyectos que realizamos dentro de Conectatixen. Y nada, la gente puede encontrar todos estos proyectos simplemente en cualquier buscador poniendo Conectatixen y te va a salir un microsite específico que agrupa todos los proyectos que
que desarrollamos. También, si quieren, pueden acceder desde la página de museothyssen.org, donde hay un banner permanente del proyecto Conecta Thyssen, o desde la página de la web de educathyssen.org, que también tenemos un banner permanente que te lleva a ese microsite especial que agrupa estos proyectos digitales donde trabajamos con narrativas muy diferentes para acercar las obras del museo. Es muy fácil. En cualquier buscador, Conecta Thyssen y vas a encontrar todos los contenidos que desarrollamos. No sé, Ana, Mariola, si queréis apuntar algo más, despediros. Sí, bueno, despedirnos, dar las gracias a Alberto, ¿no? Por darnos este huequecillo dentro de lo que es ya un proyecto más global, que sería el área de educación. Y bueno, pues estos espacios siempre son buenos, no solamente para difundir, ¿no? Sino e integrar, ¿no? Todos esos satélites que tenemos dentro de distintos departamentos de un museo, sino también para poder reflexionar sobre el trabajo que hacemos, ¿no? Pues una entrevista así nos hace pararnos, ¿no? Y tenernos a pensar exactamente cuál es el proceso, ¿no? Cómo iniciamos, cómo lo acabamos y en qué está derivando todo esto. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias a vosotras. Pues nada, sí, muchas gracias. Yo un poco más que añadir, o sea, estoy de acuerdo con los dos y que muchas gracias, pues eso, por también invitarnos a compartir los proyectos, ¿no? En los que trabajamos, especialmente estos documentales, ¿no? Que también para nosotros son... Es una cosa bastante novedosa, ¿no? O sea, muy emocionante, ¿no? También el llevarlos a cabo, pero bueno, que también estamos como aprendiendo cada día con ellos y el tener un espacio así, pues como decía Mariola, también es un momento estupendo para poner, ¿no? Como en relación ese proceso de los aprendizajes que vamos, ¿no? Pues poco a poco consiguiendo y también, bueno, pues es como, bueno, pues también, ¿no? Ilusionante, pues poderlo, ¿no? Compartir todos y no sé, pues eso, muchas gracias, Alberto. Bueno, muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido hasta ahora. Esperamos que os haya resultado de interés todo este proyecto de Conecta Thyssen y pediros también que si investigáis en el proyecto, si consultáis el DocuWeb, invitaros a que lo uséis, a que lo fragmentéis, a que utilicéis los contenidos con vuestras poblaciones y vuestros públicos como consideréis que os conviene y sobre todo invitaros a que nos hagáis una devolución a través de web, a través de los propios documentales, que nos contéis qué os parecen estos proyectos, cómo los habéis usado, cuál ha sido vuestra experiencia con ellos, porque toda esa información seguramente va a enriquecer también el proyecto y es una manera de tener un feedback de algo que haces, pero no sabes muy bien cómo llega a la gente. Agradeceros que nos hayáis acompañado, invitaros también a que nos sigáis acompañando en siguientes encuentros de En torno a una mesa Miradas Diversas, donde este año ya sabéis que seguiremos hablando de proyectos en colaboración o en participación. Un placer haber estado con vosotros. Hasta luego. Muy bien. Adiós. Chao. Bravo.